La puerta de la caja fuerte se abrió de par en par como si fuera un desafío. Ella se quedó congelada en el silencio, su reflejo en el acero la fulminó con la mirada. ¿Fue esto confianza o una trampa? El sol de la mañana se derramaba sobre las extensas paredes de cristal de Ward Estate, pero su calor nunca parecía tocar a Isengard. Se sentó a la cabecera de una mesa de caoba de 12 pies, con un solo plato frente a él, huevos revueltos intactos, tostadas frías y café lo suficientemente negro para combinar con el estado de ánimo que se aferraba a él como una segunda piel. Su teléfono vibró una vez y luego otra vez. Correos electrónicos, actualizaciones de stock, recordatorios de su asistente. Él los ignoró a todos. Su mirada, en cambio, se dirigió hacia el otro extremo de la habitación, hacia la pesada puerta bóveda incrustada en la pared. Acero pulido, siempre cerrado, testigo silencioso de su vida. En el interior, millones de dólares se encontraban en pilas perfectamente ordenadas. Símbolos de éxito, símbolos de protección, símbolos del hecho de que a lo largo de los años nunca pudiste confiar realmente en nadie. Isen había aprendido eso de la manera difícil. Primero, de un socio comercial que había desviado fondos de su empresa. Luego, de un prometido que había tomado su anillo y la mitad de su fondo fiduciario para comenzar una nueva vida en algún lugar soleado. La gente siempre tuvo un precio. Siempre. En otra parte de la ciudad, Amara Johnson se puso su impecable uniforme negro y se recogió el pelo en un moño tan apretado que le tiraba del cuero cabelludo. Salió de su pequeño apartamento con la luz parpadeante del pasillo y cerró la puerta tras de sí. El aire de la mañana olía ligeramente a diésel y a masa frita de la panadería de la esquina. Amara trabajaba en 3 empleos, 2 a tiempo parcial y 1 a tiempo completo, este último en Ward Estate. Pagaba mejor que la mayoría, pero venía con el zumbido constante de ser observado, pesado y juzgado, no necesariamente por cámaras, sino por los ojos de la riqueza, que podían ser más cortantes que cualquier lente. Había estado en eso durante casi 2 años, tiempo suficiente para conocer las rutinas de Isen, sus hábitos, incluso la forma en que dejaba su taza de café con una precisión controlada. Él no era cruel, pero había un muro a su alrededor, algo frío e impenetrable, y ella había aprendido a mantener su propio muro igual de alto. Cuando llegó a la finca, el sol estaba más alto y proyectaba largas sombras sobre el césped bien cuidado. El camino de entrada estaba bordeado de arces importados cuyas hojas apenas se atrevían a caerse. Entró por la entrada de servicio y el leve aroma a pulimento de limón y colonia cara la invadió de inmediato. Martr, el cocinero, le dedicó una sonrisa cansada desde la cocina. «Buenos días, Amara». «Está en el comedor», susurró Marta como si hablar demasiado alto pudiera romper el frágil aire de la casa. Amara asintió y pasó desapercibido con la silenciosa eficiencia de alguien acostumbrado a ser invisible. En el comedor, Isen levantó la vista brevemente cuando ella entró, luego retrocedió hacia su teléfono. Ella comenzó a trabajar, quitando el polvo de los estantes, enderezando los marcos de los cuadros y pasando un paño sobre la superficie brillante del aparador. Si Isen notó la leve caída de sus hombros, no lo demostró. Si Amara notó que el desayuno no había sido tocado, no preguntó. Vivían en una danza de educado desapego. Ella nunca se demoró. Él nunca se entrometió. Pero hoy, mientras Isen tomaba un sorbo de café, un pensamiento se formó en su mente, agudo, deliberado y un poco cruel. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho antes con contratistas, asistentes, incluso con su propio primo una vez, dejando algo valioso a su alcance para ver qué harían? Una prueba privada, una pequeña emoción en una vida por lo demás estéril. Dejó la taza y el leve clic resonó en el silencio. «Amara», dijo con voz suave pero indescifrable. «Asegúrate de que el estudio reciba atención especial hoy. Estaré fuera unas horas». Su mirada se posó en él y luego la apartó. «Sí, señor». Al mediodía, Isen se había ido. El rugido sordo de su Aston Martin se desvanecía en el camino de entrada.
La casa volvió a estar en silencio, pero no en paz. En el estudio, Amara abrió las puertas dobles, inhalando el tenue aroma a cuero y cedro de las estanterías, que iban del suelo al techo. Empezó a quitar el polvo, empezando por los estantes superiores, y bajando hacia abajo. Y entonces lo vio, la caja fuerte. Estaba abierta, no del todo, pero lo justo para que la luz iluminara lo que contenía. Fajos de billetes, impecables y con un destello de diamantes en una bolsa de terciopelo negro. Por un instante se quedó paralizada. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en la esquina, cada segundo arrastrando como una pesada cadena. Se acercó, no porque quisiera el dinero. Dios sabía que no, sino porque sintió un nudo en el estómago con algo más agudo que la tentación. No era casualidad. Alguien como Isen no olvidaba cerrar una caja fuerte. El insulto la invadió. Como polvo, fino, casi invisible, pero imposible de ignorar. Su reflejo la miraba fijamente en la puerta de acero, con los ojos más oscuros de lo habitual y la boca apretada en una línea. Respiró hondo, extendió la mano y, con un movimiento firme pero mesurado, cerró la puerta hasta que hizo clic. Luego se dio la vuelta, con el corazón aún encogido. Si alguien para quien trabajas pusiera a prueba tu integridad sin decírtelo, ¿lo confrontarías, te marcharías o le demostrarías que está equivocado en silencio? Deja tu respuesta en los comentarios. Hablemos de confianza. Isengard estaba sentado en su coche, con el motor al ralentí en el aparcamiento privado bajo su edificio de oficinas en el centro, con el teléfono en la palma de la mano. No estaba revisando correos electrónicos. No estaba leyendo informes de mercado. En cambio, estaba transmitiendo imágenes en vivo del sistema de seguridad interno de la finca, un hábito que nunca admitiría en voz alta. La cámara granulada del estudio captó a Amara quitando el polvo de los estantes, metódica como siempre. Entonces llegó al escritorio. La caja fuerte estaba entreabierta. Una invitación disfrazada de descuido. Isen se inclinó hacia adelante, con el pulgar sobre el botón de pausa como si eso podría detener el momento. Se detuvo, miró. Por un instante, juró que iba a meter la mano. El más mínimo movimiento de su mano hacia la abertura le provocó una sacudida. No era exactamente emoción, sino algo más agudo, más hambriento. En cambio, simplemente la cerró con firmeza, deliberadamente. Sin dudarlo. Isen. Se recostó, exhalando lentamente. Pero no era orgullo ni alivio lo que le inundaba el pecho. Era confusión. Su postura, erguida pero pesada. Su rostro, impasible pero ensombrecido. Había visto a suficiente gente alejarse del dinero como para saber la diferencia entre la indiferencia y el insulto. Amara no era inmune. Estaba ofendida. De vuelta en la finca, Amara continuó con sus tareas, cada movimiento breve, preciso, como si estuviera evitando romper algo. No se quedó en el estudio ni un segundo más de lo necesario. Cuando Isen regresó esa tarde, estaba en la cocina con Marthe, limpiando las encimeras. «Buenas tardes», dijo con indiferencia, entrando. «Buenas noches, señor», respondió Amara sin mirarlo, con voz educada pero hueca. Hizo una pausa. Normalmente, al menos lo miraría a los ojos al hablar. ¿Todo en orden hoy? Sí, señor. Eso era todo. Nada de novedades sobre la despensa. Nada de una nota discreta sobre las rosas que florecían en el jardín, cosas que solía mencionar de pasada. Isen estuvo a punto de preguntarle si había notado algo inusual, pero las palabras se le apagaron antes de llegar a la lengua. Esa noche, en su estudio, se sirvió un whisky y repasó la grabación. Su vacilación. La forma en que cerró la caja fuerte, esa leve tensión en la mandíbula, debería haberlo satisfecho. La prueba había pasado, pero en cambio lo carcomía, se le hundía bajo la piel. ¿Por qué le importaba cómo se sentía ella? A la mañana siguiente, su danza de desapego continuó. Se movía por los pasillos como un fantasma de negro, con pasos suaves pero deliberados.
Isen se encontró observándola más tiempo del habitual, esperando una grieta en la máscara que llevaba. En un momento dado, mientras ella pulía la bandeja de plata en la sala de estar, en la habitación, vio su reflejo en la ventana. Sus ojos se posaron brevemente en él y luego volvieron a bajar. Sin hostilidad, sin calidez, solo distancia. Lo irritó más de lo esperado. Más tarde ese día, la interceptó en el pasillo, frente al estudio. Amara, dijo, con un tono casual pero inquisitivo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Casi 2 años, señor. Y en todo ese tiempo, nunca he tenido motivos para dudar de usted. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez desde la prueba, vio la silenciosa tormenta tras ellos. Me alegra saberlo, dijo ella con tono seco antes de pasar junto a él. Las palabras fueron educadas. La forma de hablar no lo fue. Isen se quedó allí un largo rato, con el eco de su voz pegado a él como humo. Esa noche, Marta encontró a Amara en la despensa, mirando las filas de frascos cuidadosamente etiquetados. ¿Estás bien?, preguntó Marta en voz baja. Amara forzó una sonrisa. Solo cansada. Pero por dentro estaba todo menos cansada. Estaba decepcionada. Decepcionada porque, incluso después de casi 2 años de trabajo honesto, ella seguía siendo solo una sospechosa más a ojos de su jefe. No había tocado el dinero, no por miedo a que la atraparan, sino porque se había prometido hacía mucho tiempo que no dejaría que la desesperación dictara su moral. Y, sin embargo, el escozor de ser puesta a prueba sin motivo persistía. Isen, mientras tanto, sentado en el estudio, removiendo el último centímetro de whisky en su vaso, su mirada se dirigió a la caja fuerte. ¿Qué había estado esperando? ¿Atrapándola robando? ¿Demostrar que tenía razón sobre la gente? En cambio, lo único que había hecho era construir otro muro entre ellos. ¿Pero por qué importaba tanto eso ahora? Dejó el vaso y se frotó las sienes. Esto no había terminado. ¿Crees que Isen debería admitirle a Amara que dejó la caja fuerte abierta a propósito, o eso empeoraría las cosas? Comenta abajo. Tu opinión podría ser el siguiente giro de la trama. Los siguientes 3 días transcurrieron como una partida de ajedrez. Nadie quería admitir que estaban jugando. Movimientos y contramovimientos, la evasión como estrategia. Isen notó que Amara era más eficiente que nunca, su trabajo impecable. Su ritmo era preciso, su presencia casi invisible. Si estaba en la misma habitación que él, estaba al otro lado. Si él entraba en una habitación, ella encontraba una razón para irse en cuestión de minutos. Era exasperante, no porque estuviera fallando en su trabajo. En todo caso, lo estaba haciendo impecablemente, sino porque lo trataba como a un extraño. La 4ª mañana, él se quedó en la cocina mientras ella llenaba el lavavajillas. «Has estado callada últimamente», dijo, apoyándose en la encimera. «Solo manteniéndome ocupada», respondió ella sin levantar la vista. Su tono era suave, pero afilado como una espada envainada en terciopelo. «¿Todo bien?», insistió. «Sí, señor». El señor cayó más pesado de lo habitual, como si estuviera construyendo un muro por formalidad. Isen casi lo soltó. «Te puse a prueba. Pasaste. Me equivoqué». Pero las palabras quedaron atrapadas tras el orgullo y el hábito del control. Esa noche, se sentó en el estudio con la caja fuerte cerrada, con llave y zumbando suavemente. Se dijo a sí mismo que había imaginado el cambio en su comportamiento, pero la verdad era más difícil de tragar. Él lo había provocado. Su teléfono vibró. Un mensaje de su amigo Julian. ¿Tomamos algo esta noche? Parece que necesitas salir de tu propia cabeza. Isen casi declinó, pero algo en él quería distanciarse de la finca, del aire pesado que Amara dejaba a su paso. En la barra, Julian se rió demasiado fuerte y coqueteó con la camarera, pero Isen apenas lo oyó. Sus pensamientos no dejaban de dar vueltas a la imagen de Amara cerrando la caja fuerte.
con la mandíbula apretada, los ojos ensombrecidos. Julian finalmente preguntó, ¿qué te pasa? Pareces haber perdido una apuesta. Isen sonrió levemente. Algo así. A la mañana siguiente, Martha encontró a Amara puliendo la plata de nuevo, aunque relucía. «Vas a hacerle un agujero a esa bandeja», bromeó Martha con suavidad. Amara se encogió de hombros. «Mejor que quedarse quieta». Martha la miró con complicidad. «Estás enfadada con él». Amara hizo una pausa, con un paño en la mano. «No estoy enfadada, solo recuerdo que algunas personas nunca te verán como eres, solo por lo que temen que pueda ser». Martha no insistió, pero su mirada se suavizó con una silenciosa compasión. Más tarde ese día, Isen sorprendió a Amara en la biblioteca quitando el polvo de los estantes superiores. «He estado pensando», dijo. Ella no se giró. «¿En qué, señor?» Dudó. «En la confianza». Finalmente, ella lo miró, con la mirada firme, pero ilegible. «La confianza es una calle de doble sentido». Él asintió lentamente, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono, un timbre que parecía casi fuera de lugar en la silenciosa habitación. Miró la pantalla y se disculpó sin decir nada más. Isen se quedó allí, mirando el espacio que ella acababa de ocupar, sintiendo que la conversación se le escapaba como agua entre los dedos. Esa noche, acostado en la cama, se dijo a sí mismo que lo dejaría. Tenía cosas más importantes en las que centrarse. Inversiones, adquisiciones de propiedades, una reunión con el alcalde la semana que viene. Pero al cerrar los ojos, vio su mano cerrando la caja fuerte. No aceptando, no tentando, simplemente negándose. Y de alguna manera, esa negativa se sintió como un juicio personal contra él. Cuando alguien se aleja después de haber sido herido, ¿crees que es mejor darle espacio o presionar para conversar? Comparte tu opinión abajo. Aquí es donde la historia podría dar un giro. La tormenta llegó sin previo aviso. Nubes espesas engullendo la luz del atardecer, el viento aullando como si tuviera una cuenta pendiente. Para cuando Amara terminó de aspirar las alfombras del pasillo, el primer trueno sacudió las altas ventanas de la urbanización. Martha asomó la cabeza al pasillo. Avisos viales, están fuera las líneas eléctricas, están caídas en el condado vecino. Me voy ahora mismo antes de que empeore, dijo Amara, desatando su delantal. Martha frunció el ceño. La entrada ya está bloqueada. Un arce descendió a través de la curva inferior. El personal de mantenimiento no podrá limpiarla hasta mañana. Antes de que Amara pudiera responder, Isen apareció en lo alto de la escalera, con una mano apoyada en la barandilla pulida. «Te quedarás aquí esta noche». Su tono era más de orden que de sugerencia. Amara se tensó. «¿Puedo bajar a la calle principal con esto?» Señaló la ventana, donde la lluvia azotaba el cristal. «Estarías empapada y probablemente aplastada por una rama de árbol antes de llegar a los 100 metros». Apretó los labios, la protesta agonizando en su garganta. Odiaba sentirse acorralada, especialmente por él. Martha se ocupó de preparar la cena, dejándolos a ambos en un silencio que parecía frágil e inflexible a la vez. La mesa del comedor estaba preparada para 3, pero cuando Martha se disculpó temprano, murmurando algo sobre revisar el generador, Isen y Amara se quedaron solos. Se aclaró la garganta. «Siéntate. Has estado de pie todo el día». Ella se sentó, pero su postura permaneció perfectamente recta, como si se estuviera preparando para el impacto. Comieron en un silencio casi absoluto. El tintineo de los cubiertos contrastaba con el constante golpeteo de la lluvia. A mitad de camino, Isen habló. «¿Alguna vez te cansas del silencio aquí?» Sus ojos se levantaron del plato. «Estoy acostumbrado al silencio». «No es eso lo que pregunté», dudó. «A veces es agradable. A veces es pesado». «Sí», murmuró más para sí mismo que para ella. «Pesado es una buena palabra para describirlo».
Después de cenar, la tormenta dejó la luz completamente sin electricidad. La oscuridad se apoderó de la finca, rota solo por el destello de la chimenea que Isen encendió en el estudio. Amara se quedó en la puerta, sin saber si debía retirarse a la habitación de invitados o unirse a él. Él levantó la vista del fuego. «Puedes sentarte. Es más seguro que caminar por pasillos oscuros». Entró lentamente, sentándose en el extremo del sofá de cuero. El crepitar del fuego llenaba el espacio entre ellos. Afuera, las ramas arañaban las ventanas, el viento aullaba a través de grietas invisibles. «¿Creciste aquí?», preguntó de repente. Isen negó con la cabeza. «No. Lo compré cuando la empresa salió a bolsa. Me pareció una prueba». «¿Prueba de qué?». «De que lo había logrado. Que yo era intocable». Sonrió levemente, con la mirada fija en las llamas. «Resulta que ser intocable significa que nadie se acerca». Amara lo observó un momento y luego apartó la mirada. «A algunos les gusta así. ¿A ti?». Su risa fue silenciosa pero humilde. «No importa lo que me guste. Aprendes a vivir con lo que te dan». El fuego chisporroteó, enviando una pequeña brasa flotando hacia arriba antes de apagarse. Ninguno de los dos habló durante un rato, pero algo en el aire cambió, todavía pesado, pero ya no impenetrable. Cuando una ráfaga particularmente fuerte sacudió el cristal de la ventana, ella miró hacia él y luego de nuevo a él. «Si esta casa se vuela, te culpo». La comisura de su boca se levantó apenas un poco. Justo. Era la grieta más pequeña en la pared que los separaba, pero estaba allí. ¿Alguna vez te has quedado atrapado con alguien a quien evitabas? ¿Y eso mejoró o empeoró las cosas? Deja tu historia en los comentarios. Tengo curiosidad por cómo se desarrolla esa tensión en la vida real. La tormenta se negó a amainar. Por la mañana, los terrenos de la finca brillaban con charcos y ramas cubrían el camino de entrada como cerillas caídas. El zumbido del generador de emergencia era la única señal de vida además de la lluvia. Marta había conducido su pequeña camioneta hasta donde el camino le permitía para encontrarse con su esposo, dejando a Isen y Amara solos. Después del desayuno, Amara recogió los artículos de limpieza, decidida a mantenerse ocupada. Pero al pasar por el estudio, la voz de Isen la detuvo. «Amara, ven un segundo». Entró, cautelosa. Él estaba en el escritorio, con un álbum de fotos encuadernado en cuero abierto frente a él. «Siéntate», dijo, señalando la silla de enfrente. «Todavía tengo habitaciones por». «Esperarán». Ella dudó, luego se sentó. Él giró el álbum hacia ella. Fotografías antiguas, imágenes granuladas y descoloridas por el sol de un niño con ropa usada de pie frente a una caravana oxidada. «Ese soy yo», dijo Isen en voz baja. Parpadeó, mirando entre él y el niño de la foto. «Creciste en medio de la nada con un padre que bebía más de lo que trabajaba y una madre que desapareció antes de que pudiera caminar. Aprendí pronto que si quería algo, tenía que tomarlo, y si quería conservarlo, tenía que protegerlo de todos, porque tarde o temprano intentarían recuperarlo». Su tono era directo, pero sus ojos permanecían fijos en las fotografías como si mirarla pudiera hacer que la confesión fuera demasiado cruda. Amara se recostó ligeramente. «Por eso no confías en nadie. Por eso pongo a prueba a la gente», la corrigió, aunque la palabra sonó hueca incluso para él. Dejó pasar un largo momento antes de hablar. «¿Sabes lo que aprendí pronto?». Sostuvo su mirada, esperando. «Que tu palabra es lo único que no puedes permitirte perder. El dinero va y viene. Los trabajos también. Pero si la gente deja de creer en tu palabra, no tienes nada». No lo dijo con acaloramiento ni ira, solo con una silenciosa convicción que pesaba más que cualquier acusación. Isen no respondió de inmediato. La estudió como si intentara reconciliar a la mujer que tenía delante con la versión que había estado guardando en su cabeza. «¿Es esa?». «¿Por qué cerraste la caja fuerte?», preguntó finalmente. Ella arqueó las cejas. «Cerré la caja.
Fuerte porque no me correspondía abrirla. No porque pensara que me lo agradecerías. El aire entre ellos se tensó, pero no era exactamente hostilidad. Era verdad. Pasaron el resto de la mañana en el estudio, elogiando el álbum, ella quitando el polvo de los estantes a un ritmo más lento y reflexivo. Alrededor del mediodía, cuando la lluvia se convirtió en llovizna, se dirigieron a la cocina. Isen hirvió agua para el té, un gesto poco común en un hombre que normalmente lo tenía todo preparado, y puso la taza humeante frente a ella. Para que conste, me has dado más razones para confiar en ti que en nadie en años. Ella lo miró un largo momento antes de responder. Entonces, quizá dejes de buscar razones para no hacerlo. No era una tregua. Todavía no. Pero fue el primer puente que se construyó entre dos orillas muy tenaces. Si alguien de tu pasado influyó en cómo confías o no en la gente ahora, ¿qué pasó? Compártelo si te sientes cómodo. Historias como esas suelen ser más cercanas de lo que creemos. Al caer la tarde, la tormenta había amainado hasta convertirse en una lluvia suave, y la finca se sentía extrañamente tranquila. El zumbido constante del generador se había desvanecido, reemplazado por el goteo constante de las canaletas del exterior. Amara estaba en la cocina cortando pan con cuidado para sándwiches cuando Isen entró con una caja polvorienta. «¿Qué es eso?», preguntó. «Juegos de mesa», dijo con un encogimiento de hombros casi avergonzado. «Pensé que podríamos intentar no quedarnos sentados en habitaciones separadas fingiendo que no existimos», arqueó las cejas. «¿Juegas juegos de mesa?». «Solía hacerlo», dijo, colocando la caja sobre el mostrador. «Sobre todo cuando se iba la luz, cuando nuestro único entretenimiento eran velas y una baraja de cartas». Había algo casi infantil en su forma de decirlo. Terminaron en el estudio con una partida de Scrabble repartida entre ellos, con el fuego crepitando de nuevo en la chimenea. Al principio, la conversación fue escasa, alguna palabra ocasional sobre las fichas del tablero, pero poco a poco algo cambió. Cuando Isen colocó la palabra «rico» sobre una triple puntuación, Amara sonrió con suficiencia. ¡Qué elección tan impactante! «Ah, podrías desafiarla», bromeó. «Me interesa más que la soledad se cruce con ella», respondió ella, colocando sus fichas con silenciosa satisfacción. Él rió entre dientes, un sonido que no le había oído antes. Ni cortés, ni mesurado, simplemente real. A medida que avanzaba la partida, se fueron desviando a historias. Isen le contó la vez que él y Julian, de adolescentes, intentaron pedir prestada la canoa de un vecino y acabaron hundiéndola en medio de un lago. Amara se rió a carcajadas. Tuvo que bajar las fichas. «No te imagino en una canoa. Probablemente usabas gemelos». «Tenía 14 años», dijo sonriendo. «Yo aún no tenía gemelos». A su vez, ella le contó sobre su hermana menor, Maya, como había trabajado en 3 empleos para pagar sus estudios de enfermería. Como Maya había sido la razón por la que nunca dejó que su orgullo flaqueara, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. «Es increíble», dijo en voz baja. «Hiciste todo eso por ella». «Es de la familia», respondió Amara simplemente, como si esa fuera toda la explicación necesaria. La lluvia arreció después del atardecer, pero dentro el aire era más cálido, no por el fuego, sino por la tranquilidad que se había instalado entre ellos. En un momento, cuando la luz parpadeó y las luces se atenuaron, Isen se levantó para encender más velas. El brillo iluminó las líneas definidas de su rostro, suavizándolos de una manera que Amara no había visto antes. «¿Alguna vez pensaste», dijo mientras ponía una vela sobre la mesa, «que tal vez las personas en las que menos confiamos son a las que deberíamos dar la mayor oportunidad de demostrar que estamos equivocados?» Su mirada sostuvo la de él durante un largo instante. «¿Y alguna vez pensaste que si dejas de poner a prueba a la gente, podrías descubrir que siempre valió la pena confiar en ellos?» Ninguno de los dos apartó la mirada. Para cuando guardaron el juego, la habitación olía ligeramente a cera derretida y humo de leña.
Era la primera vez en 2 años que Amara se quedaba en el estudio después de terminar su trabajo, y la primera vez que Isen quería que lo hiciera. Y para ambos, esa comprensión se sintió como el comienzo de algo que no estaban listos para nombrar. ¿Crees que los momentos más ligeros son la clave para reconstruir la confianza? ¿O las conversaciones serias hacen más? Comparte tu opinión. Este debate es tan antiguo como las relaciones mismas. La mañana siguiente trajo cielos despejados, la luz del sol se filtraba por los altos ventanales de la finca como una silenciosa promesa de que la tormenta había pasado. Isen se encontró en la cocina más temprano de lo habitual, preparando café. Amara entró, con el pelo un poco más suelto de lo normal, su expresión tranquila. Intercambiaron una pequeña sonrisa tácita, un reconocimiento de la extraña e inesperada compañía que la tormenta les había impuesto. Podría haber sido un buen día. Debería haberlo sido hasta que sonó el timbre. Sonó. Isen abrió la puerta y encontró a Clarahara allí de pie, su exprometida, con un peinado impecable, los labios curvados en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bueno, dijo ella, entrando sin invitación. Sigues viviendo en este museo tuyo. ¿Qué quieres, Clarahara? Preguntó Isen con voz fría. Estaba en la ciudad. Pensé en pasarme a verte, ponerme al día. Su mirada se desvió hacia la cocina, donde Amara acababa de dejar una bandeja con vasos limpios. La sonrisa de Clarahara se acentuó. ¿Y quién es? Antes de que Isen pudiera responder, Clarahara continuó, con un tono cargado de condescendencia. Veo que has diversificado tu personal. Muy progresista de tu parte. Amara tensó la mandíbula, pero no dijo nada. El estómago de Isen asintió. Debería haber hablado de inmediato, callar a Clarahara, dejar claro que sus palabras eran inaceptables. Pero el viejo instinto de mantener las situaciones bajo control, de evitar el conflicto directo, lo paralizó por un segundo de más. Y en ese segundo, la sonrisa de Clarahara se profundizó. Supongo que alguien tiene que desempolvar toda esta riqueza que atesoras. Amara no se inmutó, no respondió. Simplemente dejó el último vaso en el armario, asintió cortésmente a Isen y pasó junto a ambos hacia la entrada de servicio. Amara, empezó Isen, pero ella no se detuvo. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella fue como un disparo. Clarahara rió suavemente. Oh, interrumpí algo. Isen encendió su voz, baja pero firme. Sal. Su sonrisa vaciló. Disculpa. ¿Me oíste? Sal. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de encogerse de hombros y caminar hacia la puerta. Como quieras. Veo que sigues susceptible. En cuanto se fue, Isen sintió una opresión en el pecho. Repasó la escena en su mente. Cada segundo de su vacilación se magnificó hasta volverse insoportable. Encontró a Amara en el aparcamiento del personal abriendo su coche. Amara, espera, dijo, acercándose rápidamente. Ella no lo miró. No estoy molesto por ella, Isen. Estoy molesta por ti. Las palabras cayeron como una bofetada. No dijiste nada, continuó ella, con voz firme, pero cargada. La dejaste hablarme así y no dijiste nada. Hace 2 días me decías que te había dado motivos para confiar en mí. Y hoy dejaste que alguien me tratara como si fuera menos que persona. Abrió la boca, pero no salió ninguna defensa. Ella negó con la cabeza. He lidiado con eso toda mi vida. No lo necesito donde trabajo, y definitivamente no lo necesito de alguien que dice verme diferente. Con eso, se subió a su auto y se fue, dejándolo parado bajo la luz del sol que de repente se sintió tan fría como el mármol. De vuelta en el estudio, Isen se sentó en silencio. La caja fuerte se alzaba en el rincón, cerrada y con llave, pero ahora parecía burlarse de él. La había puesto a prueba una vez y ella había pasado la prueba. Ahora bien, cuando fue probado, fracasó. Y no estaba seguro de que ella le diera otra oportunidad. Si alguien se quedó en silencio cuando debería haberte defendido, ¿podrías perdonarlo?
¿O ese silencio hablaría más fuerte que cualquier disculpa? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero escuchar tu opinión. La finca se sentía más vacía de lo habitual, no solo tranquila, sino hueca. Isen estaba sentado en el estudio esa noche, mirando fijamente el vaso de whisky intacto sobre el escritorio. Las palabras de Clarahara se habían desvanecido, pero las de Amara permanecieron. Estoy molesto por ti. No era la ira en su voz lo que lo perseguía. Fue una decepción. El tipo que dijo que había confirmado sus peores expectativas. Había pasado años convenciéndose de que su cautela lo protegía. Pero ahora podía ver la verdad. Lo había convertido en un cobarde. Por primera vez en mucho tiempo, no intentó pensar en cómo resolver el problema. Él simplemente lo sintió. La vergüenza, el arrepentimiento, el miedo de que esto no tenga solución. Pensó en la forma en que ella había cerrado la caja fuerte, la forma en que se había sentado frente a él a la luz de las velas, burlándose de él por un juego de mesa, la forma en que le había dicho que dejara de buscar razones para no confiar en ella, y luego la forma en que se había alejado sin mirar atrás. Por la mañana la decisión estaba tomada. Isen condujo hasta la ciudad, su coche atravesando la ligera niebla que cubría las calles. Se estacionó afuera de un modesto edificio de departamentos de ladrillo, de esos donde los inquilinos colgaban plantas en las ventanas y los niños andaban en patinetas por la acera. Subió la estrecha escalera hasta el tercer piso y llamó a la puerta marcada con el número 3B. Se abrió una grieta. Los ojos de Amara aparecieron primero, cautelosos. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hablar. No me interesan las excusas. Bien, dijo rápidamente. Porque no tengo uno solo, tengo la verdad y es esta. Me quedé congelado. Dejé que mi orgullo y mis viejos hábitos se interpusieran en mi camino. Debería haberte defendido. Debería haberla callado antes de que terminara su frase. Ella lo estudió por un largo momento. ¿Por qué no lo hiciste? Porque durante años he tenido miedo al conflicto. Tenía miedo de bajar la guardia y perder algo. Pero ayer me di cuenta de que, de todas formas, había perdido algo. Te perdí. Abrió la puerta un poco más, pero no lo invitó a entrar. No me conoces lo suficiente como para perderme, dijo en voz baja. Sé lo suficiente, respondió él. Lo suficiente como para saber que confío en ti más que en nadie. Suficiente para saber que me preocupo por ti. No como empleada, no como alguien que aprobó mi estúpido examen, sino como alguien que quiero en mi vida. Bajó la mirada un instante y luego la volvió a levantar. Las palabras son fáciles. Isen. Él asintió. Entonces déjame demostrártelo. Del bolsillo de su abrigo, sacó una pequeña caja de terciopelo. Ella no la cogió enseguida, pero sus ojos se posaron en ella. No son joyas, dijo, abriéndola y revelando una simple llave de plata. ¿Qué es eso? La llave de repuesto de mi caja fuerte, dijo en voz baja. Porque la verdad es que la has tenido siempre. Esto lo oficializa. El silencio se extendió entre ellos. El zumbido de la ciudad se filtraba desde la calle. Bocinas, voces lejanas, el traqueteo del Elra. Finalmente, Amara extendió la mano y tomó la caja. Esto no lo soluciona todo, dijo. Lo sé, respondió él. Pero tal vez pueda ser un comienzo. Por primera vez desde la tormenta, su expresión se suavizó. Dame tiempo, dijo. Tanto como necesites. Cuando cerró la puerta, Isen no sintió el dolor del rechazo. Sintió el peso de una decisión tomada y la silenciosa esperanza de que fuera la correcta. Si alguien admite su fracaso y se esfuerza de verdad por cambiar, ¿crees que la confianza puede volver por completo o nunca es la misma? Comparte tu opinión. Esta es una de las decisiones más difíciles en cualquier relación. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de conversaciones educadas pero breves en el trabajo. 2 semanas de Isen dándole espacio. Sin grandes gestos. Sin disculpas forzadas. Solo una silenciosa constancia. Amara notó la diferencia.
Ya no rondaba cerca de. La puerta del estudio se cerraba cuando ella venía a limpiarla. Ya no cerraba la caja fuerte con llave cuando ella estaba en la habitación, aunque él se alejara. Incluso empezó a preparar café extra por las mañanas, dejando una taza humeante en la encimera con su nombre escrito en una nota adhesiva. Nunca daba las gracias en voz alta, pero se lo bebía siempre. Un viernes por la noche, después de que se marchara el último miembro del personal, Amara estaba recogiendo sus cosas cuando Isen apareció en la puerta de la cocina. ¿Tienes un minuto?, preguntó. Ella dudó, luego asintió. La condujo al jardín donde los últimos rastros del atardecer se perdían en el horizonte. El aire era fresco, con un ligero aroma a rosas y tierra húmeda. Quería enseñarte algo, dijo, entregándole un papel doblado. Lo desdobló y encontró una carta, formal al principio, pero que rápidamente dio paso a algo más personal. Lamento haberte hecho sentir inferior. Lamento haber dudado cuando necesitabas que me mantuviera firme. Me has demostrado más integridad que la mayoría de las personas que he conocido en mi vida, y sería una tonta si arriesgarme a perderlo otra vez. Amara lo leyó 2 veces, sus dedos recorriendo las palabras. Tú escribiste esto. Necesitaba que lo tuvieras por escrito, dijo con una leve sonrisa. Por si alguna vez lo olvido, puedes recordármelo. Se quedaron allí en silencio un momento, mientras las luces del jardín se encendían una a una. No estoy acostumbrada a que la gente admita que se equivoca, dijo ella finalmente. No estoy acostumbrada a admitirlo, respondió él. Pero por ti, estoy dispuesta a acostumbrarme. Se le escapó una risa suave pero genuina. Todavía estás un poco engreída. Y aún no tienes miedo de decírmelo, dijo. Ella le devolvió la carta, pero él negó con la cabeza. Es tuya. Quédatelo. Su mirada sostuvo la suya por un largo instante, y en esa quietud, algo cambió. No una revelación dramática, sino la tranquila certeza de que los muros que los separaban ya no eran infranqueables. Confío en ti, dijo. Las palabras eran sencillas, pero esperaban. Y para Isen, era lo más valioso que le habían dado. Caminaron juntos de regreso a la casa, con pasos pausados. En la puerta trasera, se detuvo. ¿Cena mañana?, preguntó. No allí. En algún lugar con buena comida y mala iluminación. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Ya veremos. Pero cuando se alejó, no había frialdad en ellos, solo la promesa de que podría decir que sí. Dentro del estudio esperaba, la caja fuerte cerrada pero sin llave. La llave que él le había dado no estaba a la vista. Sin embargo, sabía que aún la tenía. Eso era suficiente. Por primera vez en años, la casa no parecía una fortaleza. Se sentía como un hogar. ¿Crees que el amor y la confianza pueden fortalecerse después de ser puestos a prueba? ¿O siempre hay una primera grieta? Comparte tu opinión abajo. Me encantaría conocer tu perspectiva.